Buen día, mi nombre es Omeira Martínez. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAP de cuarto semestre. El día de hoy vamos a exponer la unidad 1, tarea 1, cinemática en física, ejercicio 1. ¿De qué se trata el ejercicio 1? Dice, simulación en línea, movimiento rectilíneo. Dice, entonces para este ejercicio tenga en cuenta los siguientes datos por estudiante. El estudiante que yo escogí fue el número 1, ¿listo? En donde la posición inicial va a ser 0, la posición velocidad va a ser 10,9, porque pues la variable que voy a cambiar va a ser con mi último dígito de cédula, que es el 9. Y la aceleración inicial, que es 1,9. ¿Listo? Dice, para el desarrollo del ejercicio 1, diríjase al siguiente enlace, es decir, al simulador para poderlo trabajar. Este es el simulador inicialmente. ¿Listo? ¿Qué tenemos que primero identificar en este simulador? Los deslizadores, en donde tenemos posición inicial, velocidad inicial y aceleración inicial. Nuestro objeto, el cronómetro y el tema de arranque y limpieza. ¿Listo? ¿Qué también nos están diciendo? Configuración de los valores. Ajusta los deslizadores a los valores de posición inicial, velocidad inicial y según los datos asignados por estudiante en la tabla 1. Es decir, el estudiante elige un número y ese número se tiene que poder evidenciar sí o sí directamente en el simulador. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos están diciendo en el simulador? Dice, tenemos la tabla estudiante número 1, posición inicial, velocidad inicial y aceleración inicial. Listo, ¿qué dice? Espacio para colocar su propia captura de pantalla con aceleración igual a 0. ¿Listo? ¿Cómo vamos a jugar? Lo que vamos a hacer es ubicar la velocidad inicial a 10,9. Y vamos a ubicar lo que es la aceleración en 0, 0. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es arranque. Él va a tener un tiempo estimado de 11 segundos. ¿Listo? Es decir, en 11 segundos el simulador se va a parar, se va a detener y nos va a permitir generar una exportación de datos. Esa exportación de datos es un formato en Excel como lo estamos viendo acá. Listo, hay una que es aceleración igual a 0 y la otra aceleración diferente a 0. Listo, hacemos una captura de pantalla, yo lo hago con temas de herramienta de recortes. Hago mi recorte y lo que hago es pegarlo en el espacio donde necesito anexar mi captura de pantalla. Listo, en el segundo punto del mismo ejercicio, dice espacio para colocar su propia captura de pantalla, aceleración diferente a 0. Listo, nos vamos a ir para el simulador, vamos a limpiarlo totalmente y lo que vamos a hacer es colocar velocidad inicial en 10,9 y la aceleración va a ser en 10,9. Lo que vamos a hacer es proceder a ejecutarlo. Recordemos que él tiene un cronómetro en donde va a hacer una pausa o va a detener el proceso en 11 segundos. No lo va a detener antes, sino siempre en 11 segundos. Cuando hagamos ese proceso, volvemos a exportar datos
porque esa exportación de datos va a ser para el segundo punto de ese tercer punto del mismo ejercicio. ¿Listo? ¿Cómo se desarrolla? Listo, normal. Lo que les he explicado inicialmente es, voy para recorte de herramientas, le tomo una captura de pantalla, le pongo la captura de pantalla y lo que hago es pegarlo en mi formato de Word de entrega. ¿Listo? ¿Qué dice nuestro tercer punto? Recopilación de datos. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Tome los datos que exportó usted en el simulador y péguelos en el formato que usted va a entregar, ¿cierto? Tiene que entregar dos tablas. La primera es espacio para colocar su propia tabla de datos con aceleración igual a 0. Y tenemos otra que es la que es espacio, colocar el espacio de la tabla con datos aceleración diferente a 0. ¿Listo? En ese orden de ideas, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a colocar las mismas tablas que exportamos en Excel. Vamos a hacer aquí como un ejemplo. Listo, lo que vamos a hacer es abrir los datos. Vamos a copiar estos números como nos aparece acá. Y lo que vamos a hacer es pegarlos. Igualmente, digamos que el color, la estructura, el diseño y la letra se lo dan ustedes como personalidad y que se puede identificar qué trabajo lo hicieron ustedes. Listo, pegamos las dos tablas y en el cuarto paso vamos a hacer el análisis de datos. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer con las mismas tablas del punto 3, que es aceleración igual a 0 y aceleración diferente a 0? Vamos a crear dos tablas. ¿Listo? La primera tabla para aceleración igual a 0 es segundos o tiempos versus tiempo. Velocidad inicial versus tiempo. Y ella nos va a dar una gráfica, lo que es segundos versus tiempo, en donde siempre va a arrancar en 0. ¿Listo? 0.0, porque arrancamos nuestro simulador en 0.0. Y él termina en un valor. ¿Cuál es el valor? Que es el último dígito, es el 10, es el 11,03. Como lo estamos viendo acá. Listo. La segunda tabla en aceleración igual a 0 es tiempo versus velocidad o velocidad versus tiempo. ¿Listo? ¿Qué nos están diciendo? Aquí arrancamos con la velocidad que es 0,1093, 0,93. El 2 va a arrancar en 1095, el 1. El 2 arranca en 1097 y sucesivamente hasta llegar al 11,13, que es el 10. ¿Listo? Es el mismo procedimiento para la aceleración diferente a 0. Segundos versus tiempo, aquí nos va a dar una curva. ¿Listo? Esa curva la vamos a ver más adelante, el significado en sí de por qué nos va a dar esa curva y cuál es como tal la ley que la asegura y asegura que esa curva es correcta y no vamos a tener errores. ¿Listo? La otra es velocidad versus tiempo, que si nos damos cuenta arranca en 0, pero tenemos una línea totalmente recta. ¿Listo? Ahora sí, la interpretación de los resultados. ¿Listo?
Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado a partir de las características de su gráfica de movimiento? Listo, entonces primero vamos a decir, de acuerdo con la definición, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme acelerado son dos tipos de movimiento en una dimensión que se puede diferenciar a partir de las características de su gráfica de movimiento. ¿Listo? Dados los resultados de la gráfica que se representa en el punto 4, podemos decir lo siguiente. ¿Listo? La gráfica de posición versus tiempo es lo que representa el movimiento rectilíneo uniforme. La gráfica de posición contra el tiempo es una línea recta con una pendiente constante. La pendiente representa la velocidad constante que tiene nuestro objeto en el simulador. ¿Listo? Nuestra siguiente gráfica, lo que nos corresponde, nos corresponde como velocidad versus tiempo. ¿Listo? También lo representa el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? La velocidad es constante en cualquier intervalo de tiempo. Esto se refleja en la gráfica de velocidad contra el tiempo como una línea inclinada. No es una línea recta, si nos damos cuenta que sea del 0 al 10, sino es una inclinación pequeña que es lo que está haciendo. ¿Listo? Es la inclinación que está haciendo nuestro dispositivo o nuestro simulador en una velocidad totalmente constante. ¿Listo? Pero él va a tener un movimiento en donde se va a hacer muy notorio en sus valores y porcentajes regulares. Listo. Nuestra siguiente gráfica, que ahora sí pertenece a aceleración diferente a cero, que es la gráfica de posición versus tiempo, es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Listo? ¿Por qué es un MRUA? Dice, la gráfica de posición contra el tiempo es una parábola. La curva se curva hacia arriba si la aceleración es positiva. Si nos damos cuenta, aquí la curva va hacia arriba. La curva va hacia arriba. La curva no va a tomar una dimensión hacia abajo porque no contamos con temas de gravedad. Eso es un movimiento constante y un movimiento recto. Listo, y ahora terminamos con nuestra última pregunta, que es la gráfica. Velocidad contra el tiempo para MRU es una línea recta con una pendiente constante. ¿Listo? La pendiente representa la aceleración constante que tiene nuestro movimiento directamente en el simulador. ¿Listo? Entonces, las claves para diferenciar entre el MRU y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado en las gráficas de movimiento radican en observar las formas de la gráfica de posición en función del tiempo, la gráfica de velocidad en función del tiempo y en caso de movimiento rectilíneo uniforme, las gráficas son rectas, mientras que la movimiento rectilíneo uniforme acelerado, la gráfica de posición es una parábola y la gráfica de velocidad es una línea recta. Listo, ahora vamos con nuestro siguiente punto, que es la aplicación de fórmulas. Listo, tenemos la fórmula aceleración, movimiento rectilíneo uniforme y tenemos la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Listo, ¿qué nos dice aquí? Calcule la velocidad del motociclista a partir de sus resultados obtenidos para los tiempos de 20 segundos y el tiempo de 30 segundos. Si la aceleración A es 0 y diferente a 0 dado A un ángulo la tabla 1. Une la ecuación en línea tendencia contenido. Entonces, ¿cuál es nuestra fórmula aquí en movimiento rectilíneo uniforme? X paréntesis tiempo es igual a velocidad en I
posición inicial más velocidad versus tiempo. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Esta gráfica, esta fórmula, transfórmela en orden en donde ustedes puedan ver o podamos visualizar el tema de los movimientos o el tema de los valores. ¿Listo? Nuestra velocidad y nuestra aceleración y nuestra posición inicial es 0 metros, más lo que es la velocidad, que es 10,9, y tenemos un tiempo de 30 segundos. ¿Esto qué nos hace? A tener lo que es un resultado de 3,27 metros, en donde pues la línea de tendencia obtenida dentro de la ecuación. ¿Listo? Vamos a hacer la otra, que es la aceleración del 20 segundos. ¿Listo? Que es velocidad, posición inicial a 0, velocidad inicial a 10,9 por 20 segundos, que es igual a 218 metros. ¿Listo? La idea que es con esto, para que podamos trabajar el tema y el concepto de lo que es movimiento rectilíneo uniforme, y podemos tener lo que es un resultado de si la aceleración A es 0 o diferente a 0. Listo, tenemos la otra, que es la fórmula de movimiento rectilínico uniforme acelerado. Listo, que es posición inicial, velocidad inicial, tiempo, 1/4 aceleración por tiempo al cuadrado. Listo, entonces dice, posición inicial es 0, velocidad inicial es 10,9, el tiempo son 20 segundos, más 1/4 por la aceleración de 1,9 por 20 segundos al cuadrado. Eso nos da resultado como 598 metros. Entonces vamos a hacer el siguiente, que es lo mismo, pero lo único que aquí cambia son 30 metros por segundo. ¿Listo? 30 segundos al cuadrado, que corresponde a 11,82 metros. Sería 11,82 metros. ¿Listo? En ese orden de ideas, tenemos un trabajo en donde primero estamos mostrando lo que son las fórmulas de movimiento rectilínico uniforme, gráficas y representación de cada una de la función o de cada una de la ecuación, y estamos mostrando lo que es la fórmula y las gráficas de movimiento rectilínico uniforme acelerado. En este tema, ¿qué es lo que tenemos que tener muy presente? Primero, es cómo visualizar y cómo interpretar los análisis de una gráfica, porque las gráficas de estas dos leyes o de estas dos reglas, que es movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme acelerado, tienen dos interpretaciones diferentes, porque hay una que da una curva, hay otras que dan lo que son paralelas, hay otras que dan rectas, o dependiendo cómo está identificada su tabla. ¿Listo? Porque cada posición tiene lo que es una parábola o tiene una línea recta, que es una velocidad constante y una velocidad en movimiento recto. ¿Listo? En ese orden de ideas, les puedo dar la recomendación primero, en temas del simulador, traten de que siempre les dé el número exacto a lo que ustedes tienen en la tabla. Un número más, un número menos, siempre va a ser la diferencia en el movimiento o en la interpretación de las tablas. Porque puede ser una más inclinada, o puede ser un poco más recta, o puede ser una parábola. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, traten de que siempre sean valores totalmente frentes y que sean valores exactos, no sean valor menos o un valor mínimo. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque con este simulador es complejo poder encontrar el número, pero no es imposible. Tenemos dos opciones.
disminuir el zoom para poderlo hallar o aumentar el zoom para poderle hacer el tema de los movimientos. En ese tema y en esas circunstancias, ¿qué les puedo confirmar? Que tenemos un movimiento uniforme retilínico acelerado, tenemos un movimiento retilínico uniforme, en donde las dos se pueden ver representadas a través de la gráfica y a través de los datos que nos brinda el simulador, con aceleración igual a 0 y aceleración diferente a 0. Que tengan muy buen tarde. Feliz tarde.